este momento. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy del curso de ética y voy a continuar con posibilidades de respuestas ante la pregunta de si la ética es o no una ciencia, nos da o no conocimiento. Bien, a ver, antes de continuar, tendríamos que tener claridad con respecto a qué es la ética. Yo en otra clase les indiqué algunos objetos de estudio de la ética. Recordemos, tenemos el bien, el deber, los derechos, la virtud, entre otras cosas. Ahora, bueno, también la cuestión, como un capítulo del deber, la cuestión de si somos egoístas o no. O mejor dicho, ¿deberíamos ser egoístas? Esa es una respuesta al problema de qué obligaciones tenemos y cómo podemos determinar el criterio. Bien, eso es lo que estudia la ética, básicamente. Hay, por supuesto, otros problemas. La cuestión de la responsabilidad, por ejemplo. Bueno, ahora, ¿podemos alcanzar la verdad? A ver, pero antes de eso, verán, creo que ningún filósofo va a discutir, no sé si atreverme a decir que es, porque es evidente, de que la ética se plantea ciertos problemas, ¿sí? No creo que a algún filósofo le interese negar esto, plantear problemas. Por lo tanto, nos lanzamos a la búsqueda de respuestas, ¿sí? Digo, búsqueda de respuestas. No digo hallazgo. Una cosa es ponernos a investigar, otra cosa es que los resultados de esa investigación sean positivos, en el sentido de que tenemos respuestas satisfactorias, ¿sí? Es decir, bueno, aquí más que soluciones en plural, sí insistiría en, bueno, es que en la realidad tenemos varias soluciones, pero obviamente nos preguntamos cuál de ellas es verdadera. Nos preguntamos, ¿sí? Bien, ¿no? Esto seguramente es otro hecho que incluso los relativistas tienen que admitir, que hay varias posibilidades de respuesta a los problemas de la ética. Bien, ahí hay una pluralidad, o si quieren ustedes, un pluralismo. O sea, cuando estamos en la carrera de filosofía, o más exactamente pedagogía de la filosofía, no estamos en clases de catequesis. No es cuestión, no estamos en una escuela, tal vez, por ejemplo, por nombrarles algo, en un liceo católico o en el seminario. Estamos en una universidad estatal tratando de empezar un curso de ética como disciplina filosófica. Bueno, en realidad es una asignatura dentro de una malla en la que hay materias filosóficas.
Bien, entonces, creo que todos estarán de acuerdo en que a un problema hay mínimo dos respuestas. Pueden ser 5, pueden ser más. Bien, con eso estamos familiarizados. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de ahí? Ahora, se supone, esto es un mero supuesto, que esas soluciones aspiran a ser verdaderas. ¿Sí? Persiguen la verdad. Pero precisamente aquí surge el problema. Solo acá, en tercer lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos en 3 etapas. Formulación del problema. Bueno, acá llegamos a soluciones. Y en tercer lugar, nos hacemos esta pregunta. ¿Hay una de esas respuestas que sea la mejor? Bien, ahora algo más. Cuando estamos hablando de ética, igual pudiéramos hablar de antropología filosófica, teología filosófica, filosofía política, teoría del conocimiento, axiología, ontología. Aspiramos, nuevamente, ese es un ideal, un objetivo, aceptable o no, ¿sí? Queremos construir una teoría. ¿Y qué es una teoría? Un conjunto de principios. Bien. Principios que podrían ser verdaderos o falsos. Ahora, si es que estamos en ética, y sobre todo en el capítulo de los deberes, ¿sí? Entonces esos principios son normas. Pueden ser mandatos, órdenes o prohibiciones, que nos diga qué es lícito, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Sí? Bien, llamémosle a eso, bueno, son normas, ¿sí? O si quieren ustedes, el norma es, cuando hablo, cuando me refiero a normas, y esta palabra también se aplica en otro ámbito, estoy hablando de 3 cosas. Por una parte, la cuestión de los deberes u obligaciones, ¿sí? Obligaciones positivas. Por ejemplo, pensemos en amar al prójimo, dar de comer al hambriento. Son 2 órdenes. Hay también un segundo tipo de normas, son las prohibiciones, que es un tipo específico de obligación. Obligación de no hacer algo. ¿Sí? La O es símbolo de negación, perdón, la abreviación de obligación o deber, o el adjetivo obligatorio. ¿Sí? Y finalmente hay un tercer tipo de normas que es lo lícito, lo permitido, lo autorizado. Autorizado. Lo vamos a simbolizar por la A. ¿Ya? Bien, con otras palabras, esto es cuestión de derechos. Deberes, derechos y prohibiciones. Esos son los tipos de normas. Ahora, veamos, regresemos a la pregunta inicial. La ética nos da conocimiento. Digo, en parte, la ética, sí, obviamente va a aspirar como disciplina filosófica. Bueno, el, no digo que todos los éticos, es decir, los filósofos que se dedican a
al estudio de problemas que he mencionado, no todos ellos aspiran a tener una teoría. Cuando hablo de principios y de teoría, estamos pensando en algo universal, ¿sí? Se supone, ¿sí? ¿Ya? Y sobre todo, cuando hablamos de algo universal, no se suele emplear la palabra moral. Por más que etimológicamente ética y moral tengan una etimología común, se puede decir que, por lo menos contemporáneamente, quizás desde a partir de Hegel, no es lo mismo ética y moral. Yo personalmente voy a tomarlas como sinónimos. Durante el curso no voy a hacer distinción. Quienes sí hacen esa distinción creen que la moral es relativa. Y hay varios tipos de morales. Eso depende de muchos factores. Puede ser de tiempo y espacio, puede ser de clase social o de la cultura, de la religión. Entonces, una diversidad de morales, pero una sola ética. La ética no es relativa, sino universal. Y esa distinción yo no voy a hacer. ¿Sí? A ver, por ejemplo, no matar. U otro ejemplo, tal vez ya más discutible, no mentir. Ahora, ese es si es que empiezo una norma con la palabra no, eso es una prohibición. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a hacer otra pregunta, aparte de si la ética nos da conocimiento o si la ética es una ciencia. Son dos preguntas diferentes. Conocimiento no es igual que ciencia y que tiene que ver con la verdad. ¿Sí? ¿Es la ética verdadera? ¿Sí? A ver, verán, aquí también voy a poner signos de interrogación para convertirle en pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a escribir de nuevo, ¿sí? Acá, ¿sí? La ética. ¿Los principios de ética son verdaderos? ¿Sí o no? O si quieren ustedes, ¿hay en ética por lo menos un principio que sea verdadero, que por lo tanto pueda aceptarse universalmente, independientemente de cualquier parámetro de cualquier tipo? Tiempo, espacio, cultura, religión, sexo, clase social, etcétera, etcétera. Partido político. Bien, dos respuestas. Bien, verán, entonces, cuando hablamos de verdad, estamos hablando de una oración. Una oración es la que es verdadera o falsa, en sentido estricto. Bien, y por supuesto esos principios, por ejemplo, el de no mentir. A ver, a propósito, tomo este ejemplo de no mentir. A ver, pero porque si yo les preguntara, ¿qué pasa con la vida humana? ¿Podemos matar a un inocente? Afirmemos ya, no matar a un inocente. O sea, por puro gusto. A veces
Es decir, a ver, si quieren, podríamos afinar la pregunta. ¿El no matar a un inocente es algo que se debe respetar siempre, absolutamente, incondicionadamente, o a veces sí hay cómo? O en vez de matar, hablemos de torturar. ¿Podemos torturar a un inocente? No digo a un antisocial, a un terrorista. Estoy diciendo a un sospechoso, tal vez. Po- eh, Estoy hablando de una persona inocente. Y añadamos otra condición. Sin que eso sea un medio para ganar algo más. Torturar por torturar. ¿Es eso lícito? Supongamos, hay un principio que diga no torturar. ¿Sí? Bien. O sea, dejo el problema de no mentir, porque parece intrascendente. Ustedes dirán, a lo mejor hago la encuesta y ustedes todos me dicen que sí, a veces sí hay que mentir. Vamos a algo más serio. La tortura. Nunca. Aquí la palabra principal es nunca. No estoy hablando de una de torturar a un inocente. Estoy hablando de no torturar a nadie bajo ninguna circunstancia. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Sí? A ver, antes de continuar, voy a hacerles una encuesta con respecto a esta oración. ¿Es verdadera o falsa? ¿Sí? Ya, a ver. Vean, si es que digo no, quiero decir con otras palabras, está, y estamos hablando de ética, moralmente prohibido. Otra cosa es que las leyes permitan. Supongo que en Estados Unidos está permitido. Estados Unidos públicamente reconoce que tortura a ciertas personas. Pero tal vez no porque sea bueno, pero aunque sea malo, es un medio para alcanzar algún fin político, por ejemplo, o de cualquier otro tipo, ¿ya? Para defender a la nación. Bien, ahora verán, esta es una afirmación absoluta. Nunca, no digo el 99%, estamos diciendo nunca jamás, si quieren ustedes. ¿Ya? ¿Estaba entendida la pregunta antes de hacer la encuesta? Creo que se comprende, ¿verdad? Ahora vamos entonces, les voy a hacer la pregunta. ¿Es lícito torturar a un ser humano, cualquiera que sea, independientemente de si es inocente o terrorista? ¿Sí? Vayan, por favor, vean la pregunta, todavía no escriban nada, vean la pregunta en el conversatorio y quienes sí están a favor, ¿sí? Verán, pero estoy hablando en positivo. ¿Es lícito torturar? ¿Sí? A ver. O si quieren, eh, a ver, antes de que contesten, voy a adecuar la pregunta para que sea la misma que tengo aquí en el pizarrón. ¿Sí? Eh, ¿Nunca? Ese es, ¿nunca torturar? Esa es la pregunta con la que a la que yo quiero que ustedes respondan. ¿Nunca? Y la respuesta es sí. A ver, ya, quienes creen que nunca es posible torturar moralmente, por favor, digan sí, 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 pongan su voto, si están de acuerdo. Después contamos voy a hacer otra votación para la respuesta negativa. A ver, hasta ahora nadie responde, parece que hay cero. Profe, ¿Sí? yo me confundí ahorita. Ya. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, 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 por supuesto. Gracias.
Gracias por preguntar. A ver. Verán, esta palabra, la palabra nunca es redundante. O sea, este nunca, ¿sí?, se está refiriendo a esta prohibición. O sea, lo que la ética manda es que no torturemos bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Por lo tanto, si es que aquí pongo nunca, esto podríamos borrar y no pasa nada, ¿sí? Si pongo no torturar, punto final, estamos diciendo lo mismo. El nunca es redundante. Simplemente está reforzando este no. Me está diciendo que este no es total, absoluto. Bajo ninguna circunstancia hay que torturar. ¿Sí? Entonces, y esto es una oración, esto es un principio. ¿Sí? Y con respecto a esta oración, si quieren, podemos decir es un juicio, es un enunciado. Cuando decimos juicio, tradicionalmente se entiende que eso es algo mental, que estamos pensando. En cambio, cuando digo enunciado, ya es algo que está hablado o escrito. ¿Sí? Eso es enunciado, oración o también podría ser proposición. Pero esa palabra tiene también connotaciones ontológicas, más bien dejemos de lado. Entonces, esta es una oración y aquí estoy diciendo que esta oración es verdadera. ¿Sí? Ahora, ¿están de acuerdo con que no hay que torturar? Entonces, esa era la pregunta. Vamos al chat. Verán, les pregunto, ¿torturar? ¿Se puede torturar? Y les digo, nunca. O sea, la respuesta es no torturar. Con eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, verán, nuevamente, con otras palabras, es un principio ético, aceptable, como verdadero, el que no debemos torturar, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes, le formulo en esos términos la pregunta para que esté clarísimo y no haya duda. ¿Es verdadero? Todavía no, espérense. Belén, no se adelante. Voy a formular la misma pregunta de otra manera que esté más clara para todos, ¿sí? Que todavía no respondan. Entonces, ¿es verdad que no debemos torturar? A ver, ¿que no debemos torturar? A ver, pero verán, todavía no respondan. Esta pregunta también puede ser que nos cause problema porque ahí dentro de la pregunta ya hay un no. Y a veces el no puede dar lugar a cierta confusión. Es más sencillo si es que nosotros pudiéramos evitar esa negación dentro de la pregunta. Entonces, voy a reescribir la pregunta y finalmente me quedaré con ¿es lícito torturar? ¿Sí? Es lícito. Torturar. Torturar. ¿Ya? Bien. Esa es una pregunta sencilla. Torturar. Bien. Es decir, asumo que es ilícito, por lo tanto está prohibido. ¿Sí? Pero estoy preguntando, ¿es lícito torturar? ¿Sí? Entonces, verán,
tomamos una acción, que es la de torturar. ¿Sí? A ver, y a propósito, les estoy poniendo este ejemplo por la gravedad que implica esta acción. ¿Sí? Incluso podría decir torturar hasta la muerte, si es que fuera necesario. Ya eso es todavía mucho más grave. ¿Sí? Pero no compliquemos la cosa, digamos torturar. Ahora, pregunto, o digo, voy a afirmar, torturar es lícito. ¿Sí? Ya. Hago esta afirmación, aquí estoy haciendo una afirmación. Sí, sí están viendo el pizarrón, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí se ve esto, ¿no es cierto? Torturar es lícito. Y encierro entre comillas para convertirle en una oración. Consideremos esta oración. Me está diciendo algo. Y es algo afirmativo. Y nos preguntamos si es que eso es verdadero o falso. ¿Sí? Y voy a poner una tercera posición. Ni verdadero ni falso. Es decir, indeterminado, sin valor de verdad. ¿Ya? Ahí hay tres opciones. ¿Ya? Esto no es contradictorio, sino más bien que la verdad y la falsedad no le corresponde a la ética. En la ética no hay ni verdad ni falsedad. No es cuestión de conocimiento. Entonces, tercera posición. Ya voy a aclarar. Pero rapidito, por favor. Entonces, está claro. Olvidémonos de la primera, porque puede ser que no esté tan claramente formulada la pregunta. Entonces, más bien, voy a borrar. Y nos quedamos con esto. ¿Está claro? ¿Está ahí mejor? Sí, profe. Ya. Entonces, verán. Voy a escribir. Entonces, esta es la pregunta. ¿Torturar es lícito? Es una oración, ¿sí? Que pretende ser un principio dentro de una teoría ética. Entonces, ¿esto es verdadero, falso o sin valor de verdad? Entonces, primera opción, verdadero. Quienes creen que es verdadero, escriban la B. Solamente la B pequeña en mayúscula y vamos contando. Después pongo la F y, ¿sí? Ya. Sigan, por favor, no perdamos tiempo y ayúdenme a contar. A ver, 9. A ver, es que me siguen llegando las respuestas. A ver, confirmen, por favor, cuenten ustedes también para que tengamos el número preciso. Están 10, profe. Ay, ¿está segura? No, porque acaban de mandarme. Ya, Son entonces, 12, son 12 con Joana, con Jocelyn. 12. Ya, cerramos ahí. A ver, Jocelyn, la última. Ya. Ahora vamos, que es falso. Quien crea que esto es falso, pongan la F y contamos. Pero no perdamos tiempo, rapidito, por favor. Ya. Nadie. A ver, espero unos últimos segundos. 0. Eso es muy significativo ese número, ¿sí? Bien. El 0. Ya. Y vamos, tercera opción, ni verdadero ni falso, sin valor de verdad, ¿sí?
ni verdadero ni falso. Ya. Tercera opción. Verán, antes de que voten, esta tercera opción no significa que están indecisos o que no sabemos, sino que la respuesta es que esta oración no tiene valor de verdad, sin valor de verdad. No es duda, no es escepticismo, sino que se está afirmando que esta oración no es ni verdadera ni falsa. Eso es categórico. ¿Ya? ¿Alguien más? Aquí. 2. A ver, 3, 4. 7. Estamos 7, ¿no? Ya. Bien. Y están 31 personas, 19 indecisos y el resto. A ver, 19 de 31 y 12. Wow. A ver, quisiera saber si es que dos compañeros están utilizando una misma cámara. Sí, profe, Ricardo y yo. Ya, entonces están 32. 32. Aquí están 19, aquí es 13. Ya, ahí estamos bien. 13. Y de 32, la mitad es 16%. Entonces, pero fíjense, este resultado. Decir que sea falso, entonces no están de acuerdo nadie está de acuerdo con que esto es falso. A ver, pero en cambio, el 12 creen que es lícito, nadie cree que sea ilícito. A ver, verán. Ahora, verán, vamos a... voy a poner el nombre de una corriente, a ver, si es que la ética es verdadera, esa corriente se llama cognitivismo. Ahora, verán, en ética, no estamos en teoría de conocimiento. Bueno, algunos prefieren llamar a que nos hacemos esta pregunta. Esta no sería una pregunta de ética, sino de metaética, porque estamos reflexionando acerca de la ética. Es una investigación de segundo orden. ¿Sí? Metaética. ¿Es la ética verdadera? Si es que contestamos a esa pregunta diciendo que no, entonces esa es la tendencia que se llama el no cognitivismo o anticognitivismo. No es lo mismo que agnosticismo. Eso es en teoría del conocimiento. ¿Sí? ¿Ya? Bien, pero con la aclaración de que para los no cognitivistas o anticognitivistas, la ética ni siquiera formula oraciones. En un enunciado ético como el de acá, no puede haber ni verdad ni falsedad. Esto de aquí esta es la postura del anticognitivismo. ¿Sí? Y si nosotros nos preguntamos, ¿es esta oración verdadera o falsa? Según los no cognitivistas, la pregunta está mal formulada, porque esto ni siquiera es una oración. Una oración se supone que tiene un valor de verdad. ¿Sí? Se está afirmando o negando algo.
Pero aquí no. ¿Por qué? Por tal vez una razón sencilla, de que aquí se está, supongamos que digo, torturar es lícito, por lo tanto, en ciertas circunstancias, sí habría cómo torturar, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, y esto podríamos discutir en otra ocasión, no, cuando estemos hablando de teoría del deber, si no estoy mal, bueno, no tengo en este momento la lista de temas, cuando discutamos teoría del deber. ¿Qué pasaría si es que la víspera del 11 de septiembre de 2001 tenemos un sospechoso de quien creemos que tiene información que nos puede impedir el acto terrorista en el que murieron 2,000 personas, inocentes? ¿Sería lícito torturarle a esa persona para evitar la muerte de 2,000? ¿Sí? Si es que sí es lícito, entonces incluso podríamos decir algo más fuerte, es más bien un deber. Tenemos que torturarle para impedir la muerte de 2,000. Y eso sería obligatorio, ¿sí? Pero si es que es una obligación, las órdenes no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Verán, por ejemplo, si es que yo le digo a alguien, apaga la luz o cierra la puerta, ese es un mandato, son órdenes. Una cosa es decir, la luz está prendida, la lámpara está prendida. Eso puede ser verdadero o falso. Igual puedo decir, la puerta está cerrada o la puerta está abierta. Esas son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Y que quizás la mayoría de ustedes estará de acuerdo con que se verifica empíricamente. Tal vez ahí no vamos a discutir. Entonces, son oraciones, o si es que digo, el cielo está parcialmente cubierto, aquí en Monay. Son oraciones que podemos nosotros determinar su verdad o falsedad. Pero en cambio, si es que digo, la tortura es mala, ¿cómo vamos a comprobar eso? A ver, pero, verán, estaba hablando de una posición anticognitivista. ¿Por qué ellos creen que cualquier principio de ética no tiene ningún valor de verdad? Porque están pensando que los principios de la ética son de este tipo. O es una orden positiva, o es una prohibición, o está diciendo que algo es permitido o no permitido. ¿Sí? En cualquiera de esos tres casos, bueno, sobre todo en los dos primeros se ve directamente, bueno, podemos captar que cuando se hace una orden, ahí no hay ni verdad ni falsedad, ¿sí? Si es que yo le pido a alguien, por favor, apaga la luz, no me pueden responder diciendo, pero eso es falso. Si no estoy afirmando nada, estoy pidiendo que cierre la puerta o que apague la luz. Eso no tiene que ver con la verdad o falsedad. Estoy mandando que se haga una acción. Eso se cumple, se cierra la puerta o no se cierra, pero está más allá de la verdad y la falsedad. Esa posición es un ejemplo de una respuesta negativa a esta pregunta. Quienes van por este lado se llaman los prescriptivistas. Sí. Y ellos creen que toda orden, sea afirmativa o negativa, no tienen valor de verdad. No son evaluables en cuanto a su verdad. ¿Sí?
Espero que me entiendan. ¿Sí? Ahora, hay otra posición que también niega que oraciones de este tipo. Aquí podríamos poner ilícito, nos da igual. ¿Sí? Cuando alguien dice torturar es lícito, según una variante, tiene su raíz en el neopositivismo, en el Círculo de Viena, 1930, que cuando alguien dice que la tortura es lícita, simplemente está expresando cuál es su actitud. Que esa persona que dice que la tortura es lícita, simplemente no se siente incómoda, está aprobando la tortura. Pero eso es algo 100% subjetivo. Es casi exactamente lo mismo que decir, me gusta el helado de chocolate. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente cómo me siento yo. Siento agrado, satisfacción y nada más. Pero nadie me puede discutir. No, para ti no te gusta. ¿Qué te pasa? Nadie se puede meter en mis sentimientos. Yo soy el que manda. Si es que a mí no me gusta, pues no me gusta y nadie tiene por qué decirme nada. Estamos hablando del sabor del chocolate. A usted le gustará, a mí no. Punto. Eso que pasa con los gustos también pasa con los sentimientos. Estamos en la subjetividad total. Entonces, igual, si es que alguien dice torturar es malo, está diciendo que no está de acuerdo con la tortura, que se siente mal, que es algo que no puede tolerar, aguantar, que sufre cuando ve que alguien tortura y por lo tanto por eso condena. Pero al decir que la tortura es mala, es ilícita, es antiética, es inmoral, con eso simplemente está expresando cómo se siente la persona. Eso es lo que se llama el emotivismo. ¿Sí? A ver, entonces, los juicios éticos o los principios éticos simplemente están reflejando esa actitud de las personas. Y eso es algo totalmente subjetivo. Ahí no hay por qué discutir. Bien, estas dos posiciones que se originan en el neopositivismo no creen que en la verdad haya ética. Perdón, al revés, que en la ética haya verdad. Se oponen a eso. Tampoco falsedad, ni una ni otra cosa. Entonces, pero por supuesto, hay otras personas que son todavía más, ¿cómo decirles? Tal vez más atrevidas o más audaces y dicen que aunque no haya valor de verdad, tenemos que fingir como si hubiera ahí. Entonces nos inventamos una ficción y que la damos por sentado, que tiene que cumplirse, pero es simplemente una mentira que nos va a ayudar a una mejor convivencia. Eso es el ficcionalismo ético. ¿Sí? Hay un filósofo, Joyce, que defiende esto. ¿Sí? Es decir, a sabiendas de que no es verdadero, nos conviene creer que sí es verdadero. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces les he mencionado solamente 3 posiciones que están negando que en la ética haya verdad. Son anticognitivistas. ¿Sí? Ahora, por lo que veo acá, solamente, a ver, torturar es lícito, ¿sí? 12 a favor. Si es que es falso, entonces, este número para mí es significativo, que, pero dice es falso. Nadie cree que es falso, entonces, están
o bien creyendo que puede ser verdadero o que tampoco es verdadero. Pero aquí, entre que no es ni verdadero ni falso y es verdadero, entonces, bueno, aquí hay 13 frente a 12, pero esto no es mayoría. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasaría si no podemos determinar que esto es verdadero o falso? Fíjense, de 32,7, eso es menos del 25%. ¿Sí? Es anticognitivista. ¿Sí? Bien. A ver, pero ¿ya? Espero que durante estos 4 meses, nosotros al final del ciclo, en enero, tengamos un poco de mayor claridad para, con el recorrido que hayamos hecho en el cuatrimestre, el retomar esta temática. Lo volveremos a hacer para ver si es que ¿qué hemos ganado en estos 4 meses? ¿Sí? Yo, de broma, en ontología les dije que si tuviéramos nosotros una mayoría acá, en que la ética no es ni verdadera ni falsa, simplemente está más allá de la verdad o falsedad. Entonces, no sé qué papel estoy jugando aquí. ¿Sí? Si es que nos pusiéramos nosotros a debatir, por ejemplo, este problemita, ¿nos da la ética conocimiento, sí o no? ¿Y por qué? Si es que no hay nada que sacar en limpio, si es que ninguno de los dos bandos, o si quieren ustedes, 3 bandos, tiene la razón, entonces, pérdida de tiempo. ¿Para qué seguir hablando? Si es que en el fondo no hubiera una posición que tiene la razón, que tiene más visos de ser verdadera. ¿Sí? Yo, personalmente, soy cognitivista, creo, estoy acá. Es decir, supongo que se puede alcanzar la verdad en la ética y que nosotros podemos conocer. Pero otra cosa es que argumentemos a favor de eso. Y peor, si es que pido que eso sirva para convencer a otros. Ahí sí creo que me están pidiendo una tarea casi imposible. ¿Sí? Entonces, una cosa es que personalmente creamos que los principios éticos son o verdaderos o falsos. Otra cosa es que tengamos buenos argumentos que presentar a quien no está de acuerdo conmigo. Y argumentos que convenzan, que sean convincentes. Eso en ética, no sé si podremos lograr. ¿Sí? Pero no quiero de entrada argumentar más con esto. Solamente por favor, quisiera que ustedes tomen nota de estas posiciones. ¿Sí? Y tengan presente cuando estén ustedes haciendo lecturas, háganse esta pregunta y vean cuál es la respuesta. ¿Sí? ¿Lo que estoy leyendo es verdadero o no? No digo es algo aceptable por mi persona, rechazable. Eso es nuevamente subjetivo. Estoy preguntando por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ahí tenemos 3, 4, 5 teorías. Eso ya no es cuestión de ética. Eso es cuestión de teoría conocimiento. O si quieren ustedes, filosofía del lenguaje. Porque la verdad se aplica a las oraciones. ¿Sí? O si quieren, es una pregunta
en la que tienen que intervenir más de una disciplina filosófica. Y a lo mejor también ahí entre la ontología. ¿Hay el ser o no? Un ser que sea independiente de la mente de quien lo piensa, de quien la piensa. Bueno, no quiero tal vez decir nada más, o quizás para terminar esta primera hora, sí, permítanme quizás unas palabras finales a modo de conclusión. Conclusión provisional, porque este es un grandísimo problema. Podríamos hacer un seminario bien dado, 4 meses. Incluso podríamos hacer un doctorado sobre este tema. 4 años. Y todavía tal vez tener dudas. ¿Sí? Bueno, quizás no tanto. Sí, que a veces queda bien exagerar un poquito. Verán, les he dicho una razón para el cognitivismo. El suponer que las oraciones éticas, los principios, como los mandatos, tienen un valor de verdad, eso es lo que posibilita la discusión, y con sentido. O sea, discutir si es que la tortura es o no lícita, no es lo mismo o no está al mismo nivel que discutir si es que el chocolate negro es agradable o no. Los emotivistas dirán que sí, es exactamente igual. Pero no todos van a estar de acuerdo con el emotivismo. ¿Sí? A ver, entonces, la verdad o falsedad posibilita la discusión, el debate. ¿Sí? Hace posible el debate. Sí, hay un dicho, un eslogan que dice, sobre gustos y colores no discuten los doctores. Lo cual significa que no nos vamos a poner a discutir si es que el chocolate negro es sabroso o no. A unos sí, a otros no. Y eso es todo. Punto. Pero en ética estamos en un ámbito diferente. No es cuestión solamente de si te gusta o no. ¿Sí? ¿Por qué puede ser interesante el discutir esto? Porque en el fondo alguien tiene la verdad. Caso contrario, ¿qué sentido tendría la conversación? ¿Sí? Bueno, pero de ahí a creer que es fácil demostrar la verdad de un juicio ético, demostrar a satisfacción de todos, estamos a 1000 leguas de distancia. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, dejemos ahí, no quiero quedarme en esta pregunta preliminar, discutiendo horas y horas. Solamente les enfatizo que hay ahí un grandísimo problema que no puedo haber pretendido resolverlo. ¿Sí? He notado varias posiciones, ¿sí? Les he dado una pequeña razón y para terminar, diría lo siguiente. Tenemos que preguntarnos cuál es la función de la ética. La ética, sobre todo cuando hablamos de normas, está regulando nuestras relaciones personales. Incluso, y no solamente en la vida privada, sino también en la vida pública. La ética, en ese sentido, es omniabarcadora. Se mete en todo lado, incluso en la política. Le podemos censurar a una personalidad desde el punto de vista ético. ¿Sí? Si es que el presidente está metido en problemas de faldas, que ha hecho amoríos con una chica, siendo casado, se le puede censurar. Y a lo mejor eso podría ser motivo de destitución. No por razones jurídicas, sino morales. Censura ética. Entonces, obviamente, una cosa es la ética, otra cosa es el derecho. En ambos casos hay normas
Nos dice qué es permitido, qué está prohibido. ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué cosas son obligatorias? Pero detrás del derecho está el Estado. Si incumplimos una ley, estamos en problemas. ¿Sí? Yo tengo que defenderme con un abogado y el juez decide. Puede ser que me caiga un castigo. Puedo ir a la cárcel. Pero en cambio, si es que soy infiel a mi mujer, eso es ético. La ley no me prohíbe. No voy a ir a la cárcel porque fui infiel. Eso es falta ética, moral, la fidelidad. Eso es algo de ética, no es algo del derecho. Al derecho no le importa, o puede ser que no le importe las causas de un divorcio. Eso es vida privada del individuo. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, el derecho y la ética regulan nuestra convivencia. Pero normalmente, cuando hablamos de ética, ahí no tenemos el respaldo del Estado. No está ahí la policía para obligarnos a cumplir nuestros deberes éticos. No. Bueno, entonces, por más que no haya ética, eso no significa que todo vale. O sea, bien, pensemos si no hay principios éticos, ¿quiere eso decir que entonces podemos hacernos cualquier cosa que no esté reglamentado por el derecho? Esa es una gran pregunta que tendrían que hacerse los que están acá sobre todo. ¿Sí? Hay cosas que nadie nos puede hacer, aunque no estén prohibidas por la ley. Eso quiere decir que me pueden hacer cualquier cosa sobre lo que la ley no se pronuncia, o precisamente tal vez la ética va a llenar ese vacío. Y sobre todo en la vida privada, con los amigos, con la familia. Bueno, piensen, ¿sí? Hay aquí largo para discutir. Ustedes, por favor, les pido, tengan presente este problema a lo largo de estos 4 meses y al final, en enero, podemos hacer un debate. 1 hora, 2 horas, para que cada uno, de ser posible, el mayor número de estudiantes, dé su opinión, dialoguemos y tratemos de ver si es que podemos encontrar alguna base común, si es que es posible, llegar a algún consenso. Tratemos de aspirar a eso, si es que hay cómo. Bueno, entonces, en ética, ¿todo vale? ¿Podemos hacer cualquier cosa? A ver, ¿quién me lee esta oración? ¿Qué significa esto? Todo Todo es aceptable. no precisamente, no. ¿Qué es la A? ¿Autorizado, profe? Correcto, lícito. ¿Es todo lícito? ¿Todo vale? ¿Sí o no? En ética, en ética. En derecho no hay cómo. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto creo que voy a poner punto final a esta primera unidad introductoria de qué es la ética. ¿Sí? Esto de acá es lo que se llama el problema del estatuto epistemológico. ¿Sí? Sobre todo cuando nos hacemos esta segunda pregunta. Nosotros solo hemos discutido la primera. Nos da conocimiento, por lo tanto la ética supone la verdad, ¿sí? Pero otra cosa es hablar de ciencia. Cuando hablamos de ciencia también más estamos pensando en una teoría como conjunto de principios. Y se supone que
No son principios solamente para los que viven aquí en la parroquia de Monay, pero no para los que están en San Roque. Eso ya no sería teoría, creo yo. Entonces, tendría que ser algo, y no solamente para los seres humanos. Si es que hablamos de filosofía, es para todo mundo posible. Esa es la aspiración. Quisiéramos llegar a eso. Si es que hay una comunidad de personas, y recuerden que es una persona, alguien que tiene intelecto y voluntad. O si quieren gradualizar, disminuyamos esas capacidades de intelecto y voluntad. Digamos, cualquier ser que tenga una imagen del mundo, alguna imagen del mundo, una visión del mundo, y que tenga apetencias o deseos. Eso no es lo mismo que voluntad, y lo primero tampoco es lo mismo que una inteligencia o razón. Imagen del mundo es algo menos, algo inferior. ¿Ya? En cualquier parte del universo que haya personas con estas dos características, entonces, ¿están sometidas a ciertos principios éticos? ¿Sí o no? Y a ese nivel se maneja la filosofía. Pero si es que ustedes dicen, no, profe, pero eso es demasiado abstracto, por lo menos intentemos encontrar, si es que hay cómo, principios que valgan para nuestro mundo. Ya con eso ya tenemos suficiente problema. ¿Sí? Bueno, pongamos aquí punto final. Hacemos un receso de 5 minutos por reloj. Si cada uno vea en el suyo cuánto es. Gracias.